Sabes, antes de esta pandemia, ya el mundo estaba en una dirección equivocada. Hemos experimentado cómo la fe en el mundo completo se estaba debilitando. Personas que ya no creen en Dios. Personas que ya no creen en los mandamientos. Que ya no creen en las enseñanzas de la iglesia. Personas que proclaman creer en Dios, pero a su forma o a su manera. Personas que creen que todo es relativo. Estamos viviendo un relativismo donde ya nada es pecado. Y vivimos y vemos el desorden que está ocurriendo en todo el mundo y cómo el mundo está luchando para que todo sea normal. Y el mundo ha hecho mucha inversión para separarnos de Dios. El enemigo desde el comienzo, esa ha sido su misión. Querer distanciarnos, separarnos de Dios como hizo con Adán y Eva. Desde el comienzo, ese ha sido su plan. Y hasta el día de hoy no descansa. Pero lo triste de todo eso es que ya no lo hace en el anonimato. Lo está haciendo a toda visibilidad, a toda claridad. Se está pronunciando, se está mostrando. Y codiciando al hombre, alejándolo y apartándolo de Dios. Cada día vamos de mal en peor. Entonces nos preguntamos por qué estas cosas acontecen. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Y quizás es porque nos estamos nosotros apartando del Señor. A veces solo buscamos a Dios cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad. Y no estoy diciendo que eso es mal, mi querido hermano, porque ¿a quién más iremos? Pero tenemos que entender que todo eso es parte de una relación que tú y yo tenemos que tener con Dios. Yo a veces les digo a las personas, no espere que Dios te quite o te sane. Lo único que te ata a Dios, quizás por esa enfermedad, por esas circunstancias que llegó a tu vida, es que ahora estás asistiendo a la iglesia. Ahora le oras a Dios, ahora buscas al Señor. Entonces no esperes que Dios te quite lo único que te ata a Él. Si eso es lo que te está acercando a Dios o lo que te mantiene en Dios. Tenemos que entender que esto es parte de una relación con Dios, que incluso es un privilegio que tienen aquellos que tienen comunión con Dios, amistad con Dios, una relación con Dios. Debemos buscar el rostro de Dios primero. Antes de atrevernos a acercarnos a Él y pedirle a Él, debemos de buscar su rostro, debemos de buscar una amistad con Él. Este sacramento que nosotros tenemos en nuestra iglesia está clasificado como un sacramento de sanación, que se llama la confesión. Un sacramento maravilloso que tristemente nosotros ignoramos y a veces pasan años y años y años y nunca acudimos a él. Pero ese sacramento está ahí para ayudarnos a sanar de todas esas cosas que nos han distanciado, que nos han separado de Dios. Ese sacramento nos devuelve la gracia de nosotros poder llamarnos hijos de Dios. Si entendiéramos esto, mi querido hermano, estuviéramos acudiendo a ese sacramento, arrepentidos y convertidos. Acudir a Él y esperar que Dios nos sane de todas esas cosas que nos han separado de Él. Es parte de una amistad que tenemos que tener con Dios. Todas esas cosas acontecen, pasan y a veces
tienen que acontecer para que nosotros entendamos que estamos separados, distanciados de Dios y que necesitamos acercarnos a Él. El evangelio de San Mateo que les leía ahora, dice que cuando la gente reconocieron a Jesucristo, tenemos que reconocer a Jesucristo. Yo sé que muchos han llegado hoy por los testimonios que hemos recordado, que hemos escuchado, por toda la experiencia que hemos tenido de la misericordia de Dios en estas misiones. Personas que han venido aquí buscando sanación, liberación. Y yo creo que Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros esta noche. Pero el propósito de esta reunión, mi querido hermano, no es para que tú salgas viendo, salgas escuchando o salgas caminando. El propósito de esta reunión, mi querido hermano, es para que nosotros todos descubramos a Jesucristo. Lo descubramos y lo tengamos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y hoy debemos de reflexionar sobre mi relación con ese hombre llamado Jesús. Si soy amigo de Él, si lo tengo presente en mi vida. Reflexionar también en las cosas que quizás me están apartando de ese Jesús. Lo bueno, mi querido hermano, es que Él llegó para que nadie se pierda. Él llegó para que a través de Él todos fuéramos salvados. Él murió en una cruz, mi querido hermano, para redimirnos de todo aquello que nos separaba de Dios. Y de nuevo en tu vida Él está cargando esa cruz. Y dispuesto a morir para que tú también seas liberado de todas esas cosas que te tienen a ti separado del Señor. Hoy hemos llegado aquí para que escuchemos hablar de Jesús y para que hoy lo reconozcamos en nuestra vida como Señor y Salvador. Para que nos acerquemos a Él, mi querido hermano, y para que en Él alcancemos la vida. Para que el Señor nos sane de las tinieblas, que esa luz, esa lumbre en nuestras vidas. Sí, para eso nos trajo aquí el Señor. Yo te voy a invitar hoy que comiences tu oración diciéndole: Señor, yo te necesito en mi vida. Que le digamos al Señor: sáname, Señor, de todas esas cosas que me separan de ti, que me distancian de ti. Libérame, Señor, de todo mal, rompe mis ataduras y líbrame de todo mal. Eso es lo que debemos hoy pedirle al Señor que haga en nuestras vidas primero. Si tenemos al Señor en nuestra vida, mi querido hermano, eso es lo más importante y lo demás vendrá por añadidura. Yo conozco personas que han recibido sanación física a través de una buena confesión, que fueron a su parroquia, donde su párroco, y se confesaron. Y de repente el cáncer desapareció, de repente la distrofia desapareció, el parálisis desapareció, la diabetes, el insomnio, enfermedades de nervios, úlceras, problemas cardíacos, problemas renal, de los riñones. De repente ser sanado porque ese mal se alimentaba de otro mal espiritual. Te cuento ese testimonio que yo he contado muchas veces, y escuchan a Radio Jesús y el programa de Tele Jesús también
lo he contado muchas veces, pero en una actividad que nosotros llamamos Domingo de Milagros. En un momento que estábamos en la oración, yo pedí a todas las personas que habían sido sanados, que pasaran delante para que contaran sus testimonios. Y mucha gente empezó a pasar. Y entre ellos pasó una señora llorando. Y daba gracias a Dios porque creía que el Señor la estaba sanando. Los hermanos que estaban ahí recibiendo a las personas que bajaban para dar testimonio, pues contaban los testimonios de que habían sanado. Y cuando llegó el turno de esta mujer, recuerdo que la hermana Nora Serrano, una servidora, le preguntó a ella de qué había sido sanada, y ella le dijo que ella creía que Dios la había sanado de un cáncer terminal que tenía, que había hecho metástasis y estaba regado por todo su cuerpo. Los médicos la habían desahuciado, pero ella creía que el Señor la había sanado. Cuando ella estaba contando su testimonio, que tenía el micrófono en su boca, el Señor me puso en mi corazón que le dijera estas palabras. Yo estaba en la tarima con el otro micrófono y delante de todo el mundo, pero dirigiéndome a ella, le dije: hermana, el Señor te quiere conceder esto que tú estás creyendo. Pero antes de que Él te conceda esto, tú tienes que perdonar a todas las personas que te han hecho mal en tu vida. Tú tienes que perdonarles. Ella se puso furiosa, molesta y empezó a gritar ahí delante de todo el mundo. Y me miraba con furia, con ira. Y me decía: yo perdonar a todas esas personas que han desgraciado mi vida. Personas como mi padre, que llegaba ebrio, borracho a mi habitación y me abusaba sexualmente. Perdonar a mis hermanos que también llegaban ebrios, borrachos, y mi padre los hacía que todo el abuso que ellos hicieron conmigo, que yo perdonarlos a ellos. Y gritó ella: pues yo deseo que todos estén muertos. En ese momento ella soltó todo lo que ella sentía en su interior. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Dios quería concederle el milagro, lo que ella estaba creyendo, la sanación de su cáncer. Pero había un cáncer peor, que era el cáncer que estaba consumiendo su alma. Y ese odio, ese rencor, esa ira la iba a llevar al infierno. Y para que ella sanara, ella tenía que sanarle el alma primero, de todo eso primero. Y yo le dije: hermana, Dios te quiere sanar, pero tú tienes que sanar primero de todo eso. Tú tienes que perdonar a todas esas personas que tanto daño te han hecho. Algunos dirán: hermano Neil, pero ella tenía la razón de sentirse de esa forma. Pero ¿cuál es el problema de uno sentirse así? De que si nosotros no perdonamos, mi querido hermano, Dios no nos puede perdonar a nosotros. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante, Jesús le dice a los discípulos que tuvieran fe en Dios. Y les dice, porque si tenían fe en Dios, moverían montañas, dice el versículo 23. Y si tenían fe en Dios, el versículo 24 decía que Dios escucharía sus peticiones y se manifestaría en ellas. Pero interesante que viene Jesús y ahora menciona el versículo 25, menciona algo como que no tuviera que ver con esos otros versículos, y le dice a ellos: y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados.
Interesante porque Jesucristo pone ese versículo, está ahí. Porque tiene que ver con nuestra fe en Dios. Si queremos que el Señor mueva nuestras montañas, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, nosotros tenemos que estar libres de pecado. Y viene Jesús y le dice, y para que Dios te perdone a ti, tú tienes que perdonar a todos los que te han hecho daño a ti. A veces vivimos arrastrando con muchas cosas desde nuestra infancia, que quizás no hemos podido avanzar o continuar con nuestra vida por todas las cosas que han acontecido en nuestra vida, que quizás no tuviste culpa, que acontecieron en tu vida. Pero ahora por estar cargando con esos recuerdos, con esas heridas, con ese dolor, con ese enojo, con esa ira, no has podido superarlas y ahí vives estancado en esa situación. Y no vale la pena arrastrar con todo eso. Tenemos que sanar de todas esas cosas. ¿Sabes qué? Lo irónico de todo esto es que quizás esa persona que tanto daño te hizo ya se arrepintió, se convirtió y él se salve y tú te condenes porque nunca fuiste capaz de perdonar a esa persona. No vale la pena. En la vida te llevó la venidera te llevó la delantera y la venidera también te la va a llevar. No. Vamos a sanar. Vamos a perdonar a todas esas personas que nos han hecho daño. Perdona a tus padres. Quizás desde tu infancia muchas cosas acontecieron en tu vida. Hay personas que tienen que perdonar a su padre, su madre, sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos. Tenemos que perdonar a Dios. En estos 4 años, ¿cuánta gente culpando a Dios por todo lo que aconteció, por todo? Hoy quizás en esta noche tenemos que decirle, Señor, te perdono. Tenemos que perdonar si queremos sanar. Y si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo tengo que aprender a perdonar. Sí. Mira, hermano, lo más importante es el alma. La misma Biblia dice que de qué sirve alcanzar el mundo si nuestra alma se pierde. Es mejor entrar al cielo cojo que llegar al infierno caminando. Y eso es lo más importante. Yo te voy a pedir hoy que nos acerquemos al Señor, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos. Nos trajo aquí hoy para que nos acerquemos. Y Él hará muchas cosas aquí en medio de nosotros. ¿Y lo hará con qué propósito? Con el propósito de que el mundo crea. Todo lo que Él hace es para la conversión de las almas, porque la misión de Jesús es para que Él llegó para que nadie se perdiera. Y Él lo que quiere que nosotros de aquí salgamos llenos de Él, mi querido hermano. Y hoy te voy a pedir que lo busques de todo corazón. Lo dejes entrar a tu vida. Esta hermana empezó a llorar. Y yo me le quedé mirando y yo le dije, hermana, ¿te quieres confesar? Y me recuerdo que la pasé a uno de los sacerdotes que daba conferencia en ese evento. Y fui y le dije, padre, esta hermana se quiere confesar y yo quiero que ella le cuente todo lo que aconteció también en su vida. Y les cuento las palabras del sacerdote. El sacerdote dice que él la estaba mirando y ella tenía en su cuello, cuando llegó, tenía una masa, un tumor,
que era el tamaño de mi mano, como una pelota de béisbol. Y él dice que cuando ella se fue confesando, cuando comenzó la confesión, el tumor iba disminuyendo delante de sus ojos. Y cuando terminó de confesarla, que él, en el nombre de Jesús, la absuelve de todo de ese mal que ella estaba experimentando, cuenta él que cuando mira a la mujer, a la hermana, el tumor ya no estaba en su cuello. Esa hermana terminó el evento y se regresaron todas a sus casas y pasaron 2 meses, porque nosotros hacemos en Misionero Jesús esta actividad Domingo de Milagros cada 2 meses. Y regresó al siguiente Domingo de Milagro. Y ahí ella fue una de las primeras que pasó para contar su testimonio y contó cómo Dios en aquel último Domingo de Milagro la había sanado y que ella había ido donde los médicos, y cuando los médicos la examinaron, todo cáncer que tenía regado en todo su cuerpo había desaparecido. Pero el testimonio más grande fue lo que ella contó. Me dijo: hermano Nick, gracias por abrirme mis ojos. Porque no fue hasta ese momento que yo entendí que yo tenía un cáncer peor, que estaba consumiendo mi vida. Y era ese odio, ese rencor que yo tenía en mi corazón. Ella sanó espiritualmente primero y luego sanó físicamente. Hoy estamos escuchando esto, mi querido hermano, y les digo esto porque es tiempo de que sanemos, es tiempo que nos volvamos a Dios, es tiempo que entendamos que todo esto que hemos vivido es solo un vocabulario de Dios, es Dios hablándonos a nosotros, es Dios tratando de alcanzarnos, es Dios tratando de advertirnos, de avisarnos. Mira, hoy estamos en esta pandemia, mañana no sabemos lo que vendrá. Y quizás puede ser hasta algo peor que esto. Y el Señor nos está invitando a que nos acerquemos a Él, a que entendamos que somos vulnerables, que somos frágiles y que en cualquier momento nuestra vida puede terminar y que debemos estar todos preparados para ese momento, que si nos llega ya no nos va a preocupar porque sabemos que nos iremos con el Señor. Mira, yo en la comunidad nuestra, como les decía, perdimos grandes hermanos. En estos días perdimos a un gran siervo de Dios de doble bendición, nuestro hermano Frank. Un gran siervo de Dios. Había sufrido mucho tiempo con una enfermedad y la cargaba. A veces había tiempos que ni podía caminar y su esposa Ana Ruth, la hija de nuestro director nacional, hermano Santiago, a veces tenía que hasta cargar los equipos de él y ayudarlo y asistirlo y caminar con él. Pero cargó esa cruz. A veces es el sufrimiento que tanto queremos huirle, que nos identifica con Jesucristo. Eso es lo que nos identifica con Él. La otra parte es divina y pues no nos podemos identificar con esa parte. La parte humana, ¿cómo nos identificamos con Él? Por el sufrimiento. Y ese hermano, pues ahí servía al Señor y estuvo hasta el último momento y hasta el último retiro tocando, buscando que otros vinieran a los pies del Señor a través del retiro por sus llagas. Y llegó su momento que Dios quiso ya sanarlo
por completo a través de la muerte. Y yo sé que Él murió sin ningún miedo porque ya ese miedo lo había vencido, llenando su corazón de Cristo Jesús. Nosotros perdimos a otra hermana muy querida aquí de Sonsonate. Nuestra hermana Zuleima, que su esposo está por aquí con nosotros también. Ustedes la conocieron, una gran mujer de Dios. Falleció entregando su vida para que su bebé naciera. Pero yo sé que ella murió sin ningún miedo, porque era una mujer llena de Dios. Había aceptado a Jesucristo en su vida, había entregado su vida a Jesucristo. Y cuando tú haces eso, mi querido hermano, tú pierdes todo el miedo de la muerte. Y llegarás a poder expresarte como los santos de la iglesia que dicen, me muero porque no me muero. El Señor nos está hablando a todos. Todo esto es solo un lenguaje de Dios que nos está diciendo, vuélvanse a mí, regresen a mí. Quiere que nosotros nos acerquemos, nos preparemos para algo que es inevitable, algo que nos va a tocar a todos, algo que nos va a llegar a todos. El Señor a mí me libró de la muerte una vez y yo sé que algún día yo tengo que morir y que la muerte me alcanzará y tendré que partir de este mundo, porque no somos eternos aquí. Pero tenemos que estar preparados para ese momento. Y la pregunta que hago en esta noche, si ese momento llegara a nosotros, que puede acontecer, y ustedes lo han visto en estos 4 años. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Pues si hay dudas, inseguridades, pues esta es la noche. Esta es la noche donde el Señor nos está invitando a que entreguemos nuestras vidas a Él. A que abremos nuestros corazones y le digamos a Él, Señor, llega a mi vida, te necesito en mi vida. Él es un caballero y no va a llegar hasta que tú no lo invites. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón y tienes que invitarle a entrar a tu vida, invitarle a ser tu Señor y Salvador. Y no importa, escucha bien eso, no importa cómo hayas llegado, cómo hayas venido hoy aquí. Ese era tu pasado. Y aquí venimos a buscar a Jesucristo y a tener un encuentro con Él. Pero mira lo que acontece, lo que pasa cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a uno, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Hoy el Señor cambiará tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Hoy el Señor te libra de todo mal, de todas esas cosas que te apartan de Él. Y yo sé, mi querido hermano, que quizás en esta noche no tengamos el sacramento, hay sacerdotes, pero no creo que tenemos para que todos puedan confesar, pero estamos en nuestras parroquias. Todos tenemos que estar en una parroquia. Es la comunidad de comunidades. Y qué bonito esa noche que nos une a todos, que es lo que es el mensaje que en estos tiempos la iglesia está proclamando, a que vivamos en comunión, que seamos uno, todas las comunidades, formando parte de la comunidad de comunidades. Que lleguemos a nuestras parroquias y que acudamos a esos sacramentos que están ahí para ayudarnos a retener nuestra salvación.
Que acudamos a la confesión, que hagamos una buena confesión. Quizás, no sé cómo aquí es en esta diócesis aquí en Sonsonate, pero en la mayoría de los lugares las parroquias ofrecen el sacramento de la confesión los días sábados. Si no es así, pues tú llamas a tu parroquia y haces una cita con tu párroco y haces una buena confesión. Y ahí comenzará una nueva vida. A través de ese sacramento volverás a recibir la gracia de poder llamarte hijo de Dios. Y ahí el Señor hará todas las cosas nuevas. Busca a Jesucristo hoy en tu vida. Y verás cómo Jesús no solo te va a salvar a ti, no solo te va a sanar a ti, va a sanar a tu matrimonio. Va a sanar a tu hogar, tus hijos, tu familia. Dios va a ir sanando todas las cosas en tu vida que quizás no prosperan, no avanzan porque estás distanciado de Dios, que a través de Él todo es posible. Solo por Dios las cosas se hacen posibles. De Él proviene todo. A veces hemos querido construir fuera de Dios o sin Dios, pero si Él no está en la construcción es en vano. Todos necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a orar por los enfermos. Hoy vamos a orar para que el Señor nos sane, nos libere. Pero primero vamos a pedirle a Dios a que llegue a nuestros corazones. Vamos a abrir nuestro corazón a Jesucristo y vamos a pedirle a que entre a nuestra vida y que sea nuestro Señor y Salvador. Si hacemos eso, mi querido hermano, aunque tú salgas de aquí no recibiendo tu milagro, ya tú eres más que victorioso. Porque solo Dios basta. Solo Dios basta.